Entonces, bueno, la idea es ver un par de casos, tanto a nivel mundial, que sería Europa, es como la élite de la tecnología, donde la tecnología está más difundida y donde más plantas de biogás a escala industrial hay. Después, el otro extremo, los biodigestores de bajo costo, que también están muy difundidos, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Después, el mercado de Tailandia, de biodigestores, que tuvo un desarrollo muy grande a partir de los años 90, y que lo vamos a ver, y después un par de experiencias a nivel nacional y también entender por qué, si bien parece todo tan lindo, es que no está tan difundida la tecnología en Argentina o que no se aplica. Entonces, en Europa, para ir rápido, en Europa hubo dos normativas, principalmente dos directrices que sancionó la Unión Europea que permitió desarrollar la industria del biogás. Una es la directiva del 2009, que, digamos, tiene que ver con las energías renovables y que se plantearon un objetivo de llegar al 2020 con el 20% de la matriz energética cubierta por energías renovables. Y la otra, que es del año 99, que no obligaba, pero comprometía a los países miembros de la Unión Europea a eliminar los rellenos sanitarios y hacer, digamos, reutilización o revalorización de los RSU, de los residuos sólidos urbanos o de los residuos. A partir de estas normativas que se sancionan a nivel de Unión Europea, cada país miembro promueve diferentes normativas o incentivos para desarrollar la tecnología. En el caso del biogás, es lo que dice abajo, los incentivos que tuvieron Italia, Inglaterra, Alemania fueron primas en las tarifas, el feed-in tariff, que acá en Argentina no existe, que es uno de los principales problemas para no desarrollar la tecnología, que es cualquier planta de biogás que genere energía eléctrica y le inyecta a la red, se le paga X pesos o X dólares por el kilowatt hora entregado a Camesa o a la empresa de energía de la provincia. Entonces, hoy en la Argentina se analiza cada proyecto en particular y en función del costo de producción y del costo de inversión que tenga el proyecto, Camesa, que es la empresa que regula el mercado eléctrico mayorista en la Argentina, y la Secretaría de Energía, te aprueban una tarifa que va a estar en función de la inversión y del costo productivo, en vez de tener un marco normativo que diga, bueno, la tarifa es tal, si vos producís biogás, te vamos a pagar tantos pesos el kilowatt, que sería mucho más fácil, y es como se desarrolló en Europa. También están los certificados verdes, que por ejemplo Inglaterra, Italia avanzaron mucho con entregar certificados verdes a las empresas que generan energía a partir de diferentes sustratos. Entonces, en función de X toneladas que vos tratás y producís biogás, te pagan tanto la tonelada. De esa forma se pudo, digamos, desarrollar el mercado. Estos son el objetivo que yo les decía. En el cuadro de abajo, en el gráfico de abajo, está el objetivo europeo en gris oscuro, que es el 20% de la matriz energética cubierta con 20% de energía renovable, y abajo está lo que habían cumplido, o sea, al costado, en clarito, está lo que habían cumplido al 2010, y después lo que tenemos son lo de cada país, o sea, tenemos las barras de cada país, el objetivo que se plantearon al 2020 y lo que ya tenían logrado al 2010, que como vemos hay países que superaron el objetivo del 2020 y hay otros que les falta bastante. En cuanto al biogás, esto de los incentivos, perdón que pase rápido, esto de los incentivos lo que produjo es que se creara un nuevo sector de la industria. No es que se hacen biodigestores pequeños o a escala rural, sino que, como muestro ahí, el sector de biogás movió 4 billones de euros en el 2010, empleó 53.000 puestos de trabajo directos, la industria del biogás, y además, digamos, de todos los beneficios ambientales, crea beneficios sociales, ya que genera una nueva industria alrededor de las plantas de biogás. Digamos, la obtención de biogás en Europa se obtiene a partir de recuperación de metano en rellenos sanitarios, que es lo que se ve arriba, que es esto que yo les decía. En los rellenos sanitarios, a partir de la estratificación de la basura, se produce biogás, se lo capta y se lo puede combustionar en un grupo electrógeno, quemar en una antorcha, darle algún uso, a partir de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, a partir de cultivos energéticos o de residuos agropecuarios. Los más difundidos, y a eso va a depender de cada país. El principal productor de biogás es Alemania. Las plantas en Alemania funcionan con cultivos energéticos en un 70-80% y un 20% con residuos. En Inglaterra, que es el segundo productor, funciona principalmente con biogás de rellenos sanitarios. E Italia, que es el tercer productor, es similar a Alemania, donde funcionan con cultivos energéticos y con residuos agropecuarios.
Después, en cuanto al uso, el principal uso del biogás es generar energía eléctrica y subirlo a la red y recibir una prima en la tarifa que te paga el Estado por subir esa energía eléctrica producida a partir de una fuente renovable. Algunos casos, como Alemania y Países Bajos y Suecia, avanzaron en lo que es el biometano, que es purificar el biogás, no solo sacarle el sulfídrico, pero sacarle también el dióxido de carbono, obtener una concentración de 95-99% de metano y utilizar el biogás tanto para inyectar en una red domiciliaria en un pueblo o utilizarlo para transporte. Esto ya existe y la tecnología está, y hay varios municipios, o mismo a nivel, por ejemplo, Holanda, a nivel de país, se utiliza el biogás en la red de transporte. Esto para mostrar algunas plantas de cómo funcionan en Europa. Esto es en Italia, una planta de cerdos confinada, donde los cerdos están encerrados toda su vida. La planta tiene un pretratamiento donde se concentra, como el efluente viene muy líquido, se concentra el efluente para tener un 7-8% de materia seca. Una vez que lo concentran, va a la planta de biodigestión, que es el reactor que se ve atrás, tal vez acá no se ve bien, y con el reactor se genera biogás, y ese grupo electrógeno de 250 kilowatts le entrega energía permanentemente a la red. Y cobra, ustedes imagínense que un productor en Italia cobra 28 centavos de euro el kilowatt inyectado a la red, y al Estado le tiene que pagar 15 centavos de euro el kilowatt que él consume en la granja, en la planta de alimentos. Entonces el beneficio es muy alto y un fuerte incentivo del Estado para promover este tipo de energías, que es muy importante porque si no, no le puede competir al petróleo o a la energía convencional. Y después lo que tenemos es el gasómero que yo les decía, donde se almacena el biogás para mandarlo al grupo electrógeno. Después, bueno, este es el digestor. Ahora vamos a ver mejores fotos. Esto es una planta que trabaja solo con efluente de cerdo. Esto otro caso para mostrarle con diferentes efluentes en un frigorífico porcícola que trabaja con la sangre, con los residuos de los intestinos, con los residuos de los galpones donde reciben a los animales. Se prepara la mezcla que va a entrar al biodigestor. En este intercambiador de calor externo se calefacciona a 35 grados para mantener calefaccionada la mezcla. Y acá tenemos la planta, que es el reactor principal, caliente, mesofílico o termofílico, depende de la temperatura con la que se trabaje, donde se va a generar el biogás. Y atrás tenemos un digestor frío que sirve como pulmón para tener el gasómero, donde se almacena parte del biogás, y para enfriar el digerido, terminar de sacarle biogás y después ya seguir al tratamiento posterior. Y acá tenemos, esta es una planta de 1 mega, esto es un grupo electrógeno Schenbacher, que es de General Electric, de 1 mega, que le entrega energía a la red. A su vez se hace cogeneración, el calor del grupo se utiliza para calefaccionar el biodigestor y para las calderas del frigorífico. Después lo que vemos ahí negro son las torres, los scrubbers de soda cáustica, de hidróxido de sodio, que permiten purificar el biogás del sulfídrico. Y esos tanques de acero inoxidable que se ven ahí son los que se utilizan para almacenar glicerol o melaza, que se utilizan como codigestores para aumentar la productividad del biodigestor y aumentar, digamos, la producción. Y después tenemos el soplador, que era lo que yo les decía, para biogás, que lo que hace es levantar la presión del biogás de 20 milibar a 100 milibar e inyectarlo en el grupo electrógeno. Y un chiller, un enfriador, que lo que hace es enfriar el biogás y sacarle el vapor de agua que tiene condensado. Y después, por último, esta es una planta de Forsu que trabaja 100% con fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que recibe 90 toneladas por día de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y genera 1 mega. Lo mismo, tiene todo el sistema de pretratamiento donde se prepara el sustrato antes de entrar a la biodigestión para garantizar que se cumplan todos los parámetros y se le sacan todas las impurezas, todo el material inorgánico, se calefacciona antes de ingresar a la biodigestión y ahí tenemos los reactores calientes y fríos, y está la planta, digamos, tenemos el digestor caliente, el frío, y a su vez lo que se ve ahí, la antorcha, es porque el metano es 24 veces peor como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, en los casos en donde no se utiliza el grupo electrógeno o no se está utilizando el biogás para algún fin, en vez de ventear metano, lo que se hace es quemar el metano en una antorcha y ventear dióxido de carbono. Estos son los filtros de sulfídrico, los scrubbers de soda cáustica que yo les decía. Esto es un separador. Como esta planta es una planta municipal, lo que hacen es separar el lodo líquido, el líquido lo tratan, le sacan toda la materia orgánica, todos los nutrientes y lo vierten en un canal, mientras que el sólido lo compostan con los residuos de poda y después lo aplican con uso agronómico. Eso que se veía ahí era el tratamiento final de lo que era la parte líquida.
Y ahora, Guido. Bueno, también vamos a ir muy rápido, disculpen también el tiempo, pero es mucha información y de última preferimos que se les genere las dudas en la casa y después lo vamos a ir trabajando. Vamos a ir a ver otro caso completamente opuesto a lo que estábamos viendo recién de grandes tecnologías, grandes costos. Estábamos hablando de plantas de millones de dólares, miles de dólares, y ahora nos vamos a ir a digestores de bajo costo. Estos biodigestores, por mucho tiempo hubo muchas organizaciones que estuvieron trabajando en los años 80, vinieron a países como Bolivia, Perú, Centroamérica, que los veían como países de emergencia y vieron que los biodigestores eran una alternativa a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque con un biodigestor, así como vimos que podemos procesar grandes cantidades de energía, también con un biodigestor una familia con el residuo de 3 vacas puede tener gas suficiente para cocinar 3-4 comidas por día. Y tal vez con esa misma cantidad de gas, por ejemplo, mucha gente no conoce, acá en Capital como la mayoría de las heladeras son eléctricas, pero existen heladeras, sistemas de refrigeración, por ejemplo, que son a gas, que usan una pequeña llamita nada más encendida. Entonces imagínense que hoy hay familias que tienen que comer solamente carne seca o alimentos no perecederos porque no tienen un sistema de refrigeración, y tener un biodigestor, o sea que con el residuo un poco de animales pueden tener el gas suficiente para tener una heladera, un freezer y mejorar también la calidad de vida. No solamente eso, sino que muchas de las casas rústicas que están en las zonas rurales son casas muy rústicas, cuando no tienen buena ventilación, se está viendo problemas de deforestación porque la gente va a deforestar para tener las maderas, y justamente todos los problemas del humo y cocinar con madera dentro de la casa. Entonces, el biodigestor vino a ser una alternativa que encima, además de la energía, también tenía el beneficio de generar este biofertilizante, donde atrás de un biodigestor siempre está todo el concepto de la huerta, de la aplicación de ese fertilizante, y de hecho eso en Sudamérica ha sido de gran impacto y gran valor, a veces incluso mucho mayor que la energía misma. Y así fue que en los 80 hubo proyectos que no funcionaron muy bien por no entender tal vez la idiosincrasia. Venía el europeo a un pueblo rural en Bolivia, en Perú, y de golpe, bueno, no entendía, los biodigestores se regalaban biodigestores que no funcionaron, el objetivo las capacitaciones estaban hechas a los jefes de familia, a los hombres, y después el que manejaba el digestor generalmente era o los chicos o la mujer, que eran los que estaban en la casa. Entonces, bueno, un montón de políticas y diferentes trabajos que empezaron a hacer a modo social mejoraron el impacto y de hecho han logrado a difundir estas tecnologías, que principalmente difundieron dos: el modelo tubular o el modelo taiwanés y el modelo chino. El modelo tubular es eso que ven ahí, que son como grandes salchichas, son hechas de bolsas plásticas, geomembrana, de PVC, de PDA, y los modelos rígidos pueden ser desde hormigón, mampostería, tanques de plástico adaptados, los tanques de agua adaptados. O sea, realmente hay mucho juego. La idea es tener digestores que, pónganse que estamos en el orden de en los distintos países son bastante similares, entre los 1.000, 1.500, 2.000 dólares. O sea, con un biodigestor de esas características una familia puede tener gas para cocinar. Y estos digestores han tenido tal difusión que hoy, por ejemplo, en Nicaragua, en Perú, hay planes nacionales. O sea, una familia rural se acerca a una oficina del gobierno y hay un programa nacional que le da un biodigestor a cambio de una retribución en un tiempo determinado. O sea, hay todo un programa que está determinado en cada país, están determinadas las distintas zonas del país, cuánto puede repagar un productor de cada zona. Realmente es un trabajo muy fuerte que han hecho, donde están trabajando instituciones públicas, privadas, organizaciones sin fines de lucro. Realmente en México, por ejemplo, cuando se retiraron los fondos extranjeros, han logrado autoabastecer las empresas. Esas fotos, por ejemplo, que ven ahí son de Perú, en la selva peruana. Por ejemplo, hoy en México se creó tal difusión y hay tantos digestores instalados, hay miles, que se está creando empresas sociales, empresas, por ejemplo, que le retiran el excedente, ya que las familias a veces generan más fertilizante del que necesitan en sus huertas. Entonces, pero una familia sola salir a vender ese fertilizante es muy inviable. Entonces, hay una camioneta que busca el fertilizante en las distintas familias, genera volumen crítico y lo vende dándole un beneficio a esas familias. Entonces, hubo una difusión enorme de estos biodigestores en el altiplano de Bolivia, en la selva, de Bolivia hasta México, que realmente es para tomar el ejemplo y aprender muchísimo, porque en Argentina tenemos muchas zonas en las cuales se puede aplicar esto. Y de hecho también lo interesante llevó que gracias a que un pequeño productor hacía gas con 3 animales, de golpe un productor un poquito más grande que tenía 10, 20, 100 animales, decía, si el del vecino está haciendo gas en la casa, yo con 100 animales puedo hacer un poco más. Y llegó a hacer una apuesta un poco mayor, a tomar credibilidad en el biogás, que muchas veces yo se los muestro acá en fotos, le digo que funciona, que en Europa genera 4 billones de euros, pero hay gente que piensa que es una película de Harry Potter y que no existe esto. Entonces, cuando realmente lo empezaron a ver, empezaron a difundirse y llevó que la gran difusión de pequeños proyectos hoy en varios países sudamericanos están llevando a proyectos de mediana envergadura y gran envergadura, apostando ya en la credibilidad de la tecnología. Y tal es así que por eso el biogás
también genera, por lo menos me genera tanta pasión, y creo que es uno de los biocombustibles más versátiles, porque estamos hablando de proyectos que pueden llegar las grandes empresas a proyectos pequeños que realmente tengan un fin social y directamente traer un beneficio real a la sociedad. Y por último, les invito a que se metan en esta página, es la página de la red Biolac, es una red de biodigestores para Latinoamérica y Caribe, que justamente es muy abierto y un poco lo que promociona es la idea del trabajo colectivo. Entonces, hasta hay gente trabajando de todo el mundo que hace consultas, y profesionales de distintos lugares del mundo también están dando respuestas constantemente a temas relacionados con la biodigestión. Les invito, es muy interesante para que se participen. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a pasar muy rápido lo de Tailandia, allí vamos a las experiencias nacionales. Lo de Tailandia, si alguno lo quiere buscar en internet, lo que es muy interesante es que es una asociación entre la GTZ, que es una agencia de cooperación alemana que ayuda a países subdesarrollados, que hicieron un programa entre Tailandia y Alemania, financiado por el Banco Mundial, que arrancó en el 89, se planteó diferentes fases, todavía hoy sigue vigente, y arrancaron desde esta planta piloto en 1992 hasta hoy, que ya están con la primer planta piloto de biometano para utilizar el biogás como transporte. Y tienen, digamos, el modelo que ellos plantearon era un modelo canal, o sea, un biogestor hecho de mampostería, pero canal, con el gasómero, con tecnología. Lo que trabajaron mucho fue con instituciones y universidades de Tailandia para desarrollar la tecnología en el país. Y después de este biogestor, como estaba pensado, como Tailandia tiene poca superficie a diferencia de la Argentina, estos biogestores trabajan en serie con un USB, con un reactor de manejo del sustrato que sirve para bajar la carga orgánica de la parte líquida. Entonces ellos la parte sólida hacen una separación sólido-líquido, la sólida la utilizan como vivienda orgánica y la líquida hacen un tratamiento para poder verter como un efluente. No me quiero extender más, pero es muy interesante, ya que es digamos, un caso muy similar al de la Argentina, en donde tienen producción, o sea, mucha agroindustria, mucha producción sunícola intensiva. Tienen, a diferencia de la Argentina, muy poca superficie y lograron desarrollar una industria del biogás muy importante, similar a la de Alemania. Entonces, eso, si lo quieren, después si quieren pedirnos información, o pueden buscar en internet, la Universidad de Chiang Mai es la que trabaja en el tema en Tailandia, y tienen un instituto de investigación muy avanzado en el tema. Y por último, para los casos nacionales, lo primero, que tal vez no se puede nombrar, la idea antes de ver los casos es darles rápidamente una idea del marco normativo actual. Si bien el biogás, como les decía yo antes, está dentro de la ley de biocombustibles que se sancionó en el 2006, la 26.093 o algo por el estilo, no está ni normado cómo tiene que funcionar una planta de biogás. La Secretaría de Energía hoy no tiene la capacidad para habilitar una planta de biogás, ni tampoco está normado a quién venderle el biogás como gas, o la energía eléctrica, o el calor generado. Entonces, lo que se largó, los proyectos que hay, entraron dentro del GENREN, que fue unas licitaciones que armó la Secretaría de Energía y ENARSA, que es una empresa nacional, en el 2010 y 2011, que licitaban 1000 megas en un año a partir de la energía renovable. En esos proyectos entraron los dos proyectos que están funcionando en el SEAMSE. Cuando el SEAMSE dice generamos energía a partir de tu basura, es porque tienen dos proyectos acá en Provincia de Buenos Aires de biogás, donde captan Rogio por un lado y Seco por otro, captan biogás del relleno sanitario y lo queman en grupos electrógenos. En un Seco tiene 5 megas instalados, Rogio tiene 10 megas, y ellos le venden a Camesa y cobran una tarifa dentro del marco del GENREN, que ya no existe más, pero que hubo varios proyectos que se presentaron en el 2010-2011. A partir de eso se sancionó la resolución 108 de la Secretaría de Energía, que lo que permite la resolución 108 es que cualquier persona, cualquier empresa se convierta en generador eléctrico. Uno, como productor porcícola, como agroindustrial, como industria, se puede convertir en generador eléctrico y venderle a Camesa, al mercado eléctrico mayorista, o venderle a un vecino como generador eléctrico. Entonces, ahí sí te dan las normas, y hay varias plantas, por ejemplo en Córdoba, en Río Cuarto, que se está armando una planta de biogás con esa normativa. El problema que tiene, que le pasó en San Luis, en una planta que hay en Yanquetruz, en Villa Mercedes, una planta grande que estaba pensado que generara 1,5 megas, es que todavía la Secretaría de Energía no tiene establecido una tarifa fija para la energía eléctrica que se produce a partir del biogás. Entonces, lo que le pasó a ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, es que hizo una planta de 5 millones de euros para generar 1,5 megas de energía.
la Secretaría de Energía no le aprueba la tarifa y hace 1 año y medio que está parada, o sea, la planta funciona bien y funciona con el efluente de los cerdos, pero no pueden generar la energía que tenían previsto porque la Secretaría de Energía no les aprueba la tarifa. Entonces, en la medida en que no haya un marco normativo claro y que cada proyecto se analice caso por caso de cuál es tu inversión, cuál es tu costo y en función de eso te den una tarifa y no hay una clara intención del Estado de incentivar este tipo de energías, va a ser muy difícil que se difunda. La tecnología está y existe desde baja escala hasta alta escala y el marco normativo es lo que falta para poderlo aplicar. El otro problema que hay es que el digerido que sale, si bien en Europa, Italia, Alemania, Francia, tienen todo un marco normativo para darle valor agronómico al digerido que sale de un bioreactor y utilizarlo en agricultura, en Argentina eso se lo toma con un efluente, entonces hay que tratarlo y legalmente no se puede utilizar para fertilizar. Entonces ahí falta todo un trabajo de SENASA, de INTA, de INTI, que permitan, digamos, utilizar ese lodo. Los productores hoy lo usan sin tratar y los productores que tienen planta de biogás, como es el caso de acá, o otros productores lo utilizan y están haciendo ensayos con el INTA, con SENASA para que haya una normativa, pero hoy en día no hay una normativa, entonces eso pone trabas a que se difunda la tecnología. Y para cerrar, esto es un caso en Carcarañá, en la ruta 9 vieja que va de Rosario a Córdoba, en el molino Semino, que es un molino que hace gluten de maíz, genera un efluente líquido y lo que ellos tienen es un reactor, que es esa lona que se ve ahí y ese terraplén que se ve abajo, es un reactor que tiene más de 80.000 metros cúbicos, tiene casi 100 metros por 200 metros el espejo de agua y 8 metros de profundidad, tiene recirculación, tiene una agitación hidráulica y el biogás lo utilizan en las calderas del molino y en el caso de no lo utilizan en esa antorcha que se ve abajo. La particularidad de este digestor es que tiene un filtro, esa foto del medio, ese tanque blanco, es un filtro biológico que permite sacar el sulfídrico. Los filtros biológicos son muy caros, pero se vuelven rentables cuando uno maneja altos caudales de biogás, porque el costo de reposición es muy bajo el mantenimiento. Entonces en esta planta el filtro estaba dimensionado para 1.000 metros cúbicos de biogás por hora. Otro caso es el de las camelias en Entre Ríos. Para ver este caso, por ejemplo, pueden entrar a la página de probiomasa.org.ar, que es un programa del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Energía, para ver bien este caso, el de ACA y algunos otros proyectos más. Este es un frigorífico avícola, lo mismo, tratan el efluente en el primer reactor anaeróbico y después el lodo lo tratan en piletas aeróbicas para después volcar en el río Uruguay. Y el biogás lo utilizan en la caldera y ellos ahorran un 10% del combustible. Y otros casos, bueno, tenemos Quilmes, el caso de Hernando en Córdoba, lo de abajo es lo de Yanquetruz, de ACA, que es la planta esta que yo les decía, que también en ProBiomasa pueden ver un video donde está bien explicado cómo funciona. Y por último, bueno, esto es de Perú, un caso nuestro, pero que no importa. Esto es en Rosamonte, en Misiones, también una prueba piloto que se hizo con un feedlot que ellos tienen en Apóstoles, en Misiones, para ver, digamos, la posibilidad de utilizar tanto para producir biogás como para utilizar lo que sale como fertilizante, que ahí la Facultad de Agronomía está trabajando mucho en el tema. Son cosas que en el país ya están, o sea, bastante investigadas. Y después, por último, esto en Córdoba, que es una obra que estamos haciendo nosotros con la cooperativa eléctrica de Wincar Nancó y FECOFE, que es una federación de cooperativas de segundo grado agropecuaria, que en Winca tienen una planta de clasificación donde llega toda la basura de la comunidad de General Roca, que reúne a 15 municipios del sur de Córdoba, a Wincar Renancó, Villudidobro, Jovita, Italó, bueno, llega toda la basura ahí, se clasifica. Y la idea, lo que se está construyendo es una planta de biogás al lado que va a recibir lo orgánico de esta planta más otros residuos orgánicos de la zona y se va a sembrar silaje de sorgo para la planta y la idea es entregarle 300 kilowatts a la red de la cooperativa eléctrica. Que la ventaja que hay ahí, estas son fotos de la obra, de la construcción, que está ahora en construcción. La idea ahí, o sea, la ventaja de esa planta es que se recibió un crédito para llevarlo adelante y que la energía en la zona es muy cara. Entonces se paga 170, 180 dólares el mega. Entonces de esa forma es que se pudo viabilizar el proyecto. Por eso en la Argentina, si bien es necesario un marco normativo para poder impulsar la tecnología, también hay casos, digamos, determinados casos, como decía Guido, también el abastecimiento de gas, que pueden promover el desarrollo de esta energía. De hecho, en Río Cuarto, la planta que Bioeléctrica está construyendo, que es un biodigestor para abastecer a Bio 4, que es una planta de etanol, es porque Bio 4 no puede parar de funcionar y nadie le podía garantizar el suministro de energía continuo todo el año. Entonces, con la planta de biogás logran abastecerse 100% sin cortes. Bueno, ahí está todo, ahí están los mails para contacto y
no sé, tal vez hay alguna pregunta, pero acá, y ahora Diego nos dirá si hay en... Sí, decía que falta la normativa. Sí. ¿Conoces el argumento de por qué no hay normativa? No, es fácil. Según la Secretaría de Energía, el costo que ellos tienen... A ver, la producción de biogás no es más rentable que el petróleo, no es que la energía renovable es más barata. Entonces, Europa, ¿cómo incentivó? Europa dijo, yo quiero generar energía renovable porque quiero cuidar el ambiente, porque resuelvo un pasivo ambiental que son los efluentes, entonces doy incentivos. En Italia, en Europa, se paga, en algunos casos exagerados como en Italia, pero se paga 50, 80, 100 veces más la energía renovable que la energía derivada del petróleo. Acá el argumento es, la energía acá nos sale $150, $120, entonces no voy a desarrollar una industria que la energía me la quiere vender a $250, pero que me soluciona el problema de la fracción orgánica, del SEAMSE, me soluciona, ahí en Córdoba la fracción orgánica se entierra y contamina una laguna que hace 50 años te contaban que se bañaban y que hoy no la pueden usar para nada. Entonces, esos costos nadie los tiene. O sea, también hay ese problema. La Secretaría de Ambiente funciona por un lado y la Secretaría de Energía por otro. Entonces, en vez de darle el valor real que tiene una planta de biogás, la Secretaría de Energía lo mira por el lado de la energía y dice, no, yo no te voy a pagar $250 el mega, y la Secretaría de Ambiente promueve, hay trabajos de GIRSU, pero todavía no se llegó a la revalorización energética de la basura. Entonces, el argumento es, yo hoy la energía la pago $150, $120, que esos dólares, además, si fuera acá en Argentina, esos $150 se lo pagarías a una industria argentina en pesos en Argentina. Hoy esos $150, $120 que vos pagás, los pagás afuera en el fuel oil y el gas que traes por barco o por gasoducto. Entonces son divisas que salen al país, los 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, que todos sabemos que desde el año pasado estamos sacando afuera. Entonces, de verdad, no hay ningún argumento técnico real. Es la realidad de que haya cierta voluntad política para llevarlo adelante. Y cierta también cuidado ambiental. O sea, hoy nadie controla los frigoríficos, a las industrias agroindustriales, y se contamina sin ningún problema. Francisco, perdón. Entramos al tema de la normativa. Sí. El problema, bueno, lo que nosotros vemos también puestos en el territorio, ¿no? Es qué pasa, no si hay o no hay normativa, sino quién tiene que sancionarla, si es municipal, si es provincial o si es nacional. Bueno, Ahí hay un tole bárbaro, porque el GIRSU, si bien lo puede sancionar la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, en el territorio que manda es la municipalidad. Y en los municipios, en los lugares locales, hay intereses muy concretos que a veces son los que traban el Consejo Deliberante de sacar una normativa. sí. Sí, no, de hecho, o sea, tanto la Secretaría de Ambiente como la Secretaría... También es el otro argumento de la Secretaría de Energía a nivel nación. Ellos dicen, nosotros podemos sancionar leyes de presupuestos mínimos. Después cada provincia hará lo que quiera. A nivel de energía tenés, en todas las provincias hay una empresa de energía, tal vez en Buenos Aires no, pero en Córdoba está EPEC, en Jujuy está GESA, o en Salta, o sea, tenés empresas a nivel provincial y cooperativas y distribuidoras a nivel zonal. Pero ahí tenés un problema. Si vos generás más de 1 mega, sí tenés que hablar con CAMESA y con la Secretaría de Energía estás obligado. Ahí sí, por más que sea municipal, lo que sea, sí o sí tenés que hablar a nivel nacional. Y ahí es el caso de ACA, que querían generar 1,5 mega y querían entrar en la resolución 108. Si es menos de 1 mega, que es por ejemplo, nosotros estuvimos hace poco en Jujuy, y ahí, en Salta, con el ingeniero Giubergia, que es el secretario de Energía, y ellos tienen ya aprobado en la legislatura de la provincia el proyecto de energía neta, que es un programa a nivel provincial para que alguien pueda generar energía y a través de la factura eléctrica que se le cobra a todos los usuarios darle un incentivo a esa energía. Pero eso para proyectos menores a 1 mega, que menor a 1 mega la empresa provincial o las distribuidoras cooperativas zonales pueden legislar tranquilamente y no tienen que ir a CAMESA o Secretaría de Energía. Y ahí sí, también tenés, y a nivel de FORSU o de residuos, tenés no solo a la Secretaría de Ambiente, tenés al SENASA, a la Dirección de Ambiente de cada municipal, y que además nosotros estuvimos con gente de SENASA que en frigoríficos que enterraban el efluente te decían, no, pero nosotros nos encargamos de la parte animal y de la parte ambiental no es problema nuestro. Entonces, bueno, no sé. Hago una consulta. Con respecto al medio ambiente, ¿no es mejor practicar lombricultura o hacer fertilizante orgánico de otro estilo? O sea, no veo por qué hacerlo en un digestor que aparte consume mucha agua. Pues, a ver, a pequeña escala, depende de dónde estés,
En una ciudad o en un pueblo va a ser más fácil tratar los residuos domiciliarios de tu casa con un compost que hacer un biodigestor, además porque tenés gas cerca y fácil. Nosotros estuvimos hace poco en Jujuy y Salta, en lugares donde no hay forma de llegar al gas, donde hay escuelas donde no tienen ni heladera ni luz. Entonces, en esos casos, trabajar los residuos orgánicos para abastecer una heladera o dar iluminación tiene un alto impacto y un alto beneficio. A nivel industrial, lo que pasó en Italia, por ejemplo, esa planta que yo les mostraba de fracción orgánica separada en origen, primero se compostaba. En la medida en que se dio un incentivo a la generación de energía renovable, se hacen las dos cosas. Vos con el biodigestor, la ventaja que tenés es que obtenés las cosas. Por un lado, obtenés energía renovable y lo que sale no es que lo tenés que tirar, lo que sale te sale igual que un compost, porque lo que pasa dentro de un biodigestor es lo mismo que un compost, tenés todos los nutrientes libres y disponibles para las plantas, y más disponibles que en un compost, porque en el compost te queda mucha materia orgánica. En un biodigestor la materia orgánica se degrada casi en un 80%, 90%, y entonces vos lo que obtenés son nutrientes libres, y vos ese lodo, en la medida en que tenga superficie, lo podés utilizar. En Italia lo que les pasa es que no tienen superficie disponible, entonces no pueden aplicar eso por una cuestión de espacio, no porque sea malo. Por eso hacen el tratamiento. Acá en Argentina tenemos espacio y además somos exportadores de nutrientes. No sé si hay alguna... Diego, no sé si... Bueno, si no queda ninguna otra pregunta, lo que vamos a hacer ahora, les voy a dar un comentario. Bueno, primero, antes que nada, agradecer a los chicos con un aplauso. Lo que les quería comentar es lo siguiente. La Fundación Energizar de por sí es una ONG ambientalista y como toda ONG hay que mantener la coherencia en absolutamente todo lo que hacemos. Nosotros ahora los queremos invitar a un coffee break, unos 20 minutos para que puedan tomar un café, unas medialunas. No conseguimos el presupuesto para poder alquilar una vajilla de loza, de forma tal que nos vimos obligados a tener vasos de telgopor, lo cual a mí me desgarra el corazón tener que tirar un vaso de telgopor que va a un basurero. Entonces lo que hicimos fue hablar con una organización llamada Un Árbol para mi Vereda, que lo que están haciendo es promover la plantación de árboles autóctonos de la zona. Entonces, todos los vasitos que ustedes usen de telgopor, si es que no trajeron su taza, lo cual es una práctica muy recomendable en absolutamente todo ambiente, si van a usar un vasito de telgopor, cuando lo terminan de usar, tenemos unos tachos de basura donde los vamos a tirar ahí, nosotros después los vamos a lavar y se los vamos a donar a esta organización para que puedan hacer plantines en esos vasitos que les sirven de una forma increíble. Entonces, simplemente les quería comentar eso como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, los invitamos a un break de unos 20 minutos y en 20 minutos, alrededor de 7 y 10, estaremos comenzando con el tema de arquitectura sustentable. Muchas gracias.